Sí, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Maravilloso eres tú, Dios. Maravilloso. Grande, grande eres tú, Señor. Adoramos el nombre de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Santo eres, amén. Ahora la pregunta es: ¿cuántos están gozosos? Amén. Santo eres tú, mi Todos. Dios. Me encanta. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué le parece con los apuntes de los predicadores? Sí, Padre Pero Santo. bendito sea el nombre de Dios. Sí, mi Dios. Oh. Santo eres tú, Dios. Santo eres tú. Maravilloso. Magnífico. Grande eres tú. Sí, Padre Santo. Estamos en problemas, hermano Andrés. No, Y no nos damos cuenta, ¿verdad? no, Nadie se está dando cuenta de eso, ¿verdad? no. De que perdí las notas por aquí. ¿Están aquí dentro de este libro? Aguánteme tantito, esta libreta. La cosa es que esta es la libreta de mi hermano Andrés y él se quedó con la mía. Una vez que no encontramos nada. Nos pasa a todos, hermano. No se preocupe. No se preocupe. Bendito Santo Dios. eres, Santo eres tú. Maravilloso eres tú. Bien, de por sí vengo nervioso y no encontrándolo las notas. Me voy a poner a llorar aquí, hermano. Eso es bueno. De que se pone nervioso, no se pone a llorar. Sí, no se preocupe si, ¿cómo se dice? Todos aquí estamos nerviosísimos, ¿eh? Santo eres tú, mi Dios. Vaya, estaba en las primeras hojas. Gracias por su paciencia, gracias a Dios. Ya iba a decirle a mi esposa que viniera a buscarla por mí, ¿verdad? Mientras que yo hacía. Una cosa, mis hermanos, es real, ¿verdad? Muchos de nosotros, hay posibilidades que algunos de nosotros tomemos las cosas de una manera más tranquila, otros un poquito más diferente. Todos nosotros percibimos, las cosas de una manera muy diferente. Y lo que está sucediendo por ahí, ¿verdad? Ha llamado la atención de muchos de nosotros, porque sabemos, los que estudiamos la Escritura o los que tenemos la esperanza en Cristo, estamos viendo, mis hermanos, que muchas de estas cosas se están cumpliendo de lo que está en la Escritura, ¿verdad? Es increíble, pero este lunes, mis hermanos, mientras iba de regreso al trabajo, gracias a Dios que nos permitió descansar unos días, iba de regreso al trabajo y iba escuchando las noticias, y en las noticias decían: ciertamente los desastres naturales están siendo mayores cada vez más. Eso lo están diciendo personas que no están posiblemente, no sé, no lo conocemos, ¿eh? Pero ellos están en lo que son las noticias, en medio de las noticias. Y nosotros que estamos acá escuchando y estudiando los tiempos de Dios, nosotros damos gloria a Dios en cierta forma, mis hermanos, porque la venida de Dios, de Jesucristo, está más cerca que cuando creímos, dice la Escritura. Ahora, mis hermanos, es una cosa bien importante que usted y yo seamos, ¿cómo se dice? Estemos despiertos, que velemos. No en el sentido de que no duerma, sino en el sentido de que usted esté preparado, de que yo esté preparado, de que estemos preparados, en todo tiempo. ¿En todo tiempo para qué? Para, si es que el Señor no viene, nosotros nos vamos a ir. Así es. Si es que el Señor no viene, dice la Escritura, no es que Él se tarde como muchos lo tienen por tardado.
¿Y a qué se refiere la Escritura cuando dice esto, mis hermanos? Se refiere a que usted y yo vamos a ver el rostro de Dios, ya sea para qué, para ser glorificados, o sea para recibir un premio, o para lo que es el juicio de Dios de condenación. Entonces la pregunta es, ¿para cuál de los dos juicios está usted preparando su alma? ¿Cuál es la idea de cada uno de nosotros cada vez que nosotros venimos a adorar y a alabar el nombre de Dios? La idea, mis hermanos, es de que nosotros estemos preparados. Hay una parte, mis hermanos, que me recordaba mientras que estaba la alabanza y dice: alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Quién hizo qué? Los cielos y la tierra. Ahora, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que cuida de ti. Wow. Él no permitirá que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, que aquellos que creemos en Jesucristo, que hemos recibido en nuestro corazón la esperanza de un día ver cara a cara a aquel que vino por nosotros, para recibir esa corona. Hermanos, hay un hombre que lo estaban amenazando, le estaban diciendo que tenía que retractarse de muchas de las cosas que él predicaba, un predicador, y le pusieron la daga en su cuello, y cuando le pusieron la daga en el cuello, le dijeron: si tú no niegas todo eso y reniegas de lo que estás hablando, entonces nosotros te vamos a cortar el cuello. Y dijo él esto, mis hermanos: para ustedes este mundo es tu casa, para ustedes este mundo es su casa, para mí es solamente una estación en este lugar. Para mí solamente es una estación. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Usted conoce las estaciones? A nosotros que viajamos en autobuses y lugares así, aún en los aviones, los lugares donde bajan y usted tiene que abordar otro avión diferente, solamente un instantáneo o momentáneo la parada ahí, pero su destino está más allá. Amén. Me recuerdo, mis hermanos, de cuando estaba pequeño, yo escuchaba o miraba un señor ya mayor que siempre que agarraba una revista, comenzaba del final. Y me llamaba la atención porque este hombre siempre comenzaba del final y empezaba a hojear al revés y iba leyendo, y cuando iba a un espacio de la parte del final, luego comenzaba desde el principio. Te digo una cosa, mi hermano: Dios ya sabe el final. Amén. Amén. Y nosotros estamos supuestos a ya saber el final, porque está aquí en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos supuestos a saber cuál es el final de nuestra jornada en este mundo. ¿Qué es lo que nos espera o qué es lo que nosotros queremos recibir? Abre la palabra del Señor. Vamos a traer un pensamiento que Dios nos ha permitido que tengamos por ahí en nuestra mente, y le puse por título: qué difícil es. Qué difícil es. Y su título: procura tu bendición. Mateo 6:12. ¿Algún hermano se va a acordar de esto? Mateo 6:12. Bendecimos el nombre de Dios, mis hermanos. Después de pasar por aquí por un momento difícil, esperamos en el Señor que el Señor nos guíe y nos lleve a la palabra de Dios, podamos compartir con ustedes y que usted y yo salgamos edificados de este lugar, porque ese es el trabajo, ese es lo que nosotros debemos de procurar cada vez que venimos a este lugar: ser edificados y salir con algo nuevo.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, dice la Escritura, y perdonaos nuestras deudas, y perdónanos, nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Lo está leyendo conmigo? Amén. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos leerlo varias veces, mis hermanos. ¿Qué le parece? Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también, algunas de las versiones dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una versión que me encanta, dice, perdona mis ofensas como yo perdono a aquellos que a mí me ofenden. ¿De dónde viene, mis hermanos, esta porción? Vaya al 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora vea la parte de abajo. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Me encanta la escritura, mis hermanos, esta parte. Dice, regresamos y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Leo el 13 que no lo había estado leyendo. Y no nos metas en tentación, más llénanos, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Pero ¿por qué esta parte, mis hermanos, se está hablando del 13? Habla de lo que es en sí su Señor y mi Señor. Está hablando de eso. Pero ¿a quién se está dirigiendo? ¿Por qué? ¿Qué parte estamos agarrando aquí de la escritura? Es cuando los discípulos, mis hermanos del Señor, los discípulos del Señor, vienen a Jesucristo y le dicen, Señor, ¿por qué enséñanos a orar? Enséñanos a orar. Juan enseña a sus discípulos a orar. En otras palabras, como que le estaban diciendo, Señor, te está faltando algo, te está superando Juan. Juan está enseñando a sus discípulos a orar. Ahora, no solo eso, mis hermanos, posiblemente los discípulos estaban viendo aquello, pero miraban a Jesucristo que se separaba. Dice la Escritura que aún antes de la crucifixión, dice que el Señor Jesucristo se separó o se apartó de los discípulos como a un tiro de una piedra. Mis hermanos, a un tiro de una piedra, ¿qué tan lejos puede tirar una piedra una persona? 100 pies, si le va bien. No, yo pienso que un poco más, ¿no? Con un poquito de esfuerzo tal vez alcancemos una distancia. Bueno, yo le digo a mi hermano, si alguien está hablando allá al final de esto, posiblemente puede hablar mal de mí, no hay problema, no le escucharía yo. Pero hay personas que tienen muy buen oído, ¿verdad? Supongamos que los discípulos, mis hermanos del Señor, tenían muy buen oído. Porque el Señor se apartó de ellos a un tiro de una piedra. Y cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní, ellos escucharon lo que el Señor Jesucristo estaba orando. Muchos de nosotros decimos, mis hermanos, que no hay necesidad de que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios y hablemos en voz audible. Que no hay necesidad. Dios lo conoce todo. Pero la Escritura a mí me dice, antes de que tú abras tu boca, Dios ya sabe de qué tenéis necesidad. Escuche esto. Entonces, ¿es necesario de que usted y yo abramos nuestra boca o no es necesario? Es necesario. Dice, antes de que abras vuestra boca, antes de que la palabra esté en vuestra boca, Dios ya conoce tu necesidad. Amén. Ya conoce tu necesidad. Pero si usted lee, si usted estudia la Escritura, dice, antes de que abras tu boca. En otras palabras, mi hermano, usted y yo necesitamos ir delante de la presencia de Dios
con voz audible. Amén. ¿Por qué? Usted sabe que hay una cosa muy especial cuando una persona tiene sus pensamientos. ¿Por qué hacemos algunos de estos escrituras? Porque muchas veces, mis hermanos, mientras estamos estudiando la palabra de Dios, vienen ciertos pensamientos o vienen ciertas cosas a nosotros. Entonces, si nosotros logramos traerlo, llevarlo de la mente a un lugar donde lo podamos escribir, entonces nosotros somos más efectivos. Nos logramos pasar de la mente a un lugar, a un cuaderno, lo que nosotros ocupamos para que nos recuerde las cosas hacia adelante. Ahora, mis hermanos, regresando a lo que estábamos hablando, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una parte, mis hermanos, vaya conmigo a Proverbios 17:9. Estamos en un año nuevo, no se olvide de eso, no se está olvidando todavía, ¿verdad? Estamos comenzando el 2020, ya le comimos una semana, le quedan 51 semanas para que usted las resoluciones que ha puesto en su vida las lleve a cabo. Espero, mis hermanos, que en una de estas usted esté meditando o que haya puesto primero que nada el servir a Dios. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿O qué es lo que yo tengo que dar no para que usted sea salvo? Porque la salvación no es comprada, sino que es dada por gracia. Usted y yo nada podemos hacer para ser salvos. Ya somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, por regalo de Dios, un regalo de Dios. Y para que usted reciba un regalo no necesita hacer nada. Simplemente la persona que le va a regalar siente aprecio o lo que sea que siente y le da algo, y posiblemente usted ni se lo merece. No necesita hacer puntos para que alguien le haga algo. Ahora, si hay excepciones, ¿verdad? Alguien por acá ya no está de acuerdo conmigo. Hay excepciones, a veces que necesitamos hacer bastantes puntos, pero no es con Dios de esa manera, sino que con Dios, mis hermanos, nosotros hemos recibido ¿qué? El perdón de nuestras deudas, de nuestras ofensas. ¿Por qué? Por gracia. Pero las ofensas, ¿a quién? Esta es la pregunta. Las ofensas a Dios. Nada más. ¿Y las ofensas al prójimo? Ese es trabajo de nosotros. Amén. Eso Dios lo ha dejado para que usted y yo trabajemos en eso. ¿Sabe usted que hay muchas personas que están en una prisión de odio, de rencor y cuantas cosas, y no pueden vivir una vida alegre y gozosa delante de la presencia de Dios? ¿Por qué? Por cuanto han dejado que las cosas vayan acumulándose dentro de su vida y no han tenido la oportunidad de poder desechar todo eso. Le decía Proverbios 17:9, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo y no le importó para nada su misma deidad, hermanos? Porque dice que de tal manera Dios amó al mundo. De tal manera. El escritor de esa parte no pudo encontrar una palabra que describiera el amor de Dios para usted y para mí. No encontró una palabra. Por eso dice, porque de tal manera. Y no es una palabra realmente que usted y yo podamos decir: oh, wow, qué significado tiene esta palabra. No tiene un gran significado. No encontró una palabra, si usted lo ve de esa manera, si usted lo estudia, no encontró una palabra que pudiese descifrar el sacrificio de Jesucristo por usted y por mí, o por muchos, dice la Escritura, porque Él entregó su vida por muchos. Gloria a Dios. Por muchos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué hay una diferencia entre llamado y escogido? Una cosa es que le llamen a uno y otra cosa es que acepte el llamamiento. ¿Cuántas veces, mis hermanos, usted ha preparado o ha hecho una fiesta y ha seleccionado a los invitados? La mayoría de las veces. ¿Cuántos de los seleccionados han llegado? Y usted les dice: vamos a comenzar a las 3 y ojalá lleguen a las 5.
Qué tremendo, mis hermanos. Pero entonces estamos hablando de qué? De muchos los llamados y pocos los que atienden. Muchos son los invitados, pero no todos van a llegar. Jesucristo o Dios ha invitado a la humanidad entera para arrepentirse de sus pecados y aceptar la oportunidad de llegar delante de la presencia de Dios. Pero no todos han aceptado eso, sino que muchos, dice la Escritura, se desviaron. Dice que Dios buscó, en una parte de la Escritura dice, Dios buscó uno, que fuese recto delante de la presencia de Dios, y no encontró uno solo. Uno. Entonces dice que todos a una nos extraviamos a una, todos a uno, a todos juntos. En otras palabras, todos, hay un dicho que dice, ¿a dónde va qué? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Sabe que para hacer del montón es bien fácil? Es lo más fácil. Ser diferente es otro asunto, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ser diferentes, cuando nosotros, por decir así, queremos ser respetuosos, mucha gente se burla de nosotros. Cuando nosotros somos amables, dice, cuando somos groseros igual que los demás, entonces hasta nos aplauden. ¿Por qué? Porque somos del mismo equipo, ¿verdad? Somos del mismo equipo, no le hace que pierda todos los días, pero somos de ellos mismos. Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32, hermanos? Es lo malo de traer una Biblia nueva, porque no se pegan todas las hojas. Por lo menos esa es la excusa, ¿verdad? Efesios 4:32 tiene una parte que dice, perdonaos mutuamente. Perdonaos mutuamente. Esa es la parte que quiero, mis hermanos, que usted medite esta noche. Perdonaos mutuamente. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que como yo perdono a usted, usted me debe perdonar a mí. Ahora, mis hermanos, la Escritura a mí me dice que si alguien me ha ofendido, yo vaya y le pida perdón al que me ha ofendido. ¿Qué le parece? Que si usted me ha ofendido, yo tengo la obligación de pedirle perdón a usted. ¿Cómo es posible? Todo esto es en contra de lo que normalmente nosotros hacemos, ¿cierto o no? O lo que nosotros esperamos. ¿Cómo es posible que yo le tenga que pedir perdón a usted si usted es el que me ha golpeado? Muchas de las ocasiones, mis hermanos, nosotros nos han ofendido porque nosotros posiblemente anteriormente le hemos ofendido y lo ha guardado por un tiempo, por un periodo de tiempo, y entonces están las consecuencias de aquello. Cantares 2:15. En Cantares 2:15 dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Dice el Señor Jesucristo, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice la palabra zorras pequeñas? Los pequeños detalles, los pequeños errores, las pequeñas ofensas. Usted sabe que cuando la ofensa es grande, hay muchas posibilidades de que tanto un lado como el otro puedan reconocer el problema y el error y puedan arreglarse o puedan venir y pedir perdón uno y otro y se pueda solucionar la cosa. Pero ¿qué sucede cuando las cosas son pequeñas? Muchas de las ocasiones, mis hermanos, nosotros las vamos juntando, metiendo en algún lugar de nuestro corazón y luego se van acumulando y se van acumulando hasta cuando nosotros, mis hermanos, esto lo habla uno de los grandes predicadores de los tiempos de atrás. Una pequeña espina puede causar o producir un gran dolor. Una pequeña espina puede causar o producir un gran dolor. Y muchas de las ocasiones, mis hermanos, por eso dice
que el sabio, el que tiene sabiduría o el que ha adquirido experiencia o el que ha tenido ya, el que es sabio, dice que con su boca, mis hermanos, el que frena su boca es sabio. El que frena su boca es sabio. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos ha sucedido o usted ha tenido esa experiencia que sabe que tiene la palabra para contestar cuando se le está hablando de alguna manera, pero usted tiene que hacer esto? Ujú. Y lo hace, ¿por qué? Porque ha adquirido sabiduría y sabe que, que no es el momento para que usted saque sus derechos a relucir. Porque todos tenemos derechos, ¿cierto? No. Y a todos nos molesta cuando nos pisotean nuestros derechos. En muchas de las ocasiones nosotros estamos dispuestos a llevarlo al juez supremo. ¿Y lo llevamos o no lo llevamos? Pero ¿sabe de qué manera? Muchas veces, yo se lo digo, muchas veces doblamos rodilla delante de la presencia de Dios y le decimos: Señor, ¿te diste cuenta de la manera que me ofendió? Siquiera te fijaste en la forma que esta persona me ofendió. ¿Por qué yo, Señor? De lo que Él desea para mí, dale 950% más. Dóblale todo eso, y más si son cosas que son malas o que vienen en contra de nosotros. Entonces nosotros pedimos que lo que aquel desea de males para nosotros se le multiplique. ¿Usted es la persona que hace eso? ¿O va, Señor, perdónalo? Yo ya lo he perdonado. La escritura que leíamos mientras que comenzábamos dice que: y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros sabemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Ese es el tipo, mis hermanos, de personas que nosotros queremos ser. Una pequeña nube puede ocultar aún el sol. Una pequeña nube, mis hermanos, puede aún ocultar el mismo sol, que es el que alumbra todo lugar. Entonces las cosas pequeñas, mis hermanos, que vienen, que están viniendo a nuestras vidas, son las que nos hacen y nos producen más problemas. Y muchas veces nosotros no sabemos distinguir esas situaciones. Por lo cual también nosotros necesitamos escudriñar nuestros corazones. No sea que al transcurrir el tiempo, muchos de nosotros caigamos en redes de amargura. Oh, no hay problema. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: no hay problema, que alguien nos ha hecho alguna cosa y nos pide disculpas y dice: no hay problema, pero lo guardamos en un lugar? ¿Sabe que las peores discusiones son aquellas de las personas que nunca tienen un problema? Y pasa el tiempo y cuando de repente, no, pero por lo que me hiciste aquel día, ¿te acuerdas de esto, de aquello, de aquello? Yo crecí, mis hermanos, entre unos primos, que mi hermano, ya mayores, unos de 35, 40 años, otros más jóvenes, pero cuando empezaban a tomar bebidas alcohólicas, empezaban a acordar cuando estaban pequeños, cuando aquel les tiró esto, cuando le pegó una patada, cuando hizo aquello, y terminaban ensangrentados en el piso los dos. Porque se recordaban, mis hermanos, de las cosas pequeñas que habían sucedido en sus vidas mientras eran pequeños. Y cuando llegaron ahora adultos, las traían afuera y era mucho más difícil porque ahora ya eran grandes y se golpeaban de una manera horrible. Hubo ocasiones, mis hermanos, que los encontrábamos tirados en el suelo, literalmente casi para llevarlos al hospital. A uno de ellos, en una ocasión, el ojo casi se lo sacó su propio hermano hacia afuera de tanto golpe que le dio. Pero ¿sabe qué era lo que hacían ellos? Se lo platico porque muchas veces nosotros decimos: ya lo he perdonado, ya perdoné. Y esto es lo que hacía uno, era como tenían una trampa uno y otro, y ninguno se daba cuenta cuando la trampa estaba siendo tendida. Llegaba con cerveza, con alcohol, y empezaba a darle alcohol y cerveza al otro,
Y cuando aquel ya estaba alcoholizado, entonces lo golpeaba, porque era más fácil golpearlo cuando estaba alcoholizado. Y luego pasaba el tiempo y el otro hacía lo mismo, y así era, se repetía entre ellos. En muchas ocasiones, mis hermanos, cuando nosotros no sabemos, cuando no hemos aprendido lo que dice la Escritura, muchos caminamos de esa manera, así como ellos. Cuando no hemos aprendido lo que dice la Escritura, en el lugar donde dice perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que a nuestros deudores. Porque y luego en el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. ¿Por qué leía, mis hermanos, o por qué vino a la parte de las zorras pequeñas? ¿Sabe usted que dice las zorras pequeñas destruyen las viñas? Cuando la palabra habla, mis hermanos, de viñas, se recuerda qué fue lo que hizo Noé. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo primero que aparece en la Escritura que hizo Noé después de que aquello, el agua bajó y todo aquello? Dice que Noé plantó viña. Noé plantó viña. Y si regresa más atrás, desde los principios del hombre, siempre ha estado cuidando viñedos. Y la misma Escritura, mis hermanos, dice, os llevaré a tierra donde hay ¿qué? Leche y miel. Viñas. Y las viñas que vosotros no plantaste ni cultivaste, esas serán de vosotros. Y dice que os dará mosto. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra mosto? Vino fermentado. Jugo de uva fermentado. Vino. Así es como lo conocemos nosotros. Pero es jugo de uva fermentado. Y dice, cuando habla de mosto, mis hermanos, la palabra se refiere a alegría y gozos. El vino que alegra el corazón de los hombres, dice la Escritura. El que alegra el corazón de los hombres. Ahora, pero también la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay ¿qué? Disoluciones, pleitos, celos, iras y contiendas. Entonces, todas las cosas, dice Pablo, lo dijo de una manera, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. No, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Por qué? Entonces, si me es lícito, pero no me conviene, entonces me apartaré de ellas, me mantendré lejos de ello, por cuanto no conviene. ¿Qué es lo que nos conviene, mis hermanos? Dice la Escritura. Cuando habla, mis hermanos, regresemos a esto, dice, cuando habla de las zorras pequeñas que destruyen los viñedos, mis hermanos, está hablando de las cosas, las pequeñas cosas que nos están incomodando y están destruyendo un plantillo. Lo que ha plantado. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Recuérdense de esto. El enemigo solo ha venido para matar, hurtar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo de nuestras almas. Primero matar, ¿qué? Matar las esperanzas que usted tiene. Usted y yo tenemos esperanza de que un día miraremos a Dios. Amén. Cara a cara. Amén. Entonces, pero el enemigo, el trabajo de él no es dejarnos en paz, no es de que nosotros vivamos con el gozo de un día ver la cara de Dios, sino que él viene, su trabajo de él es constantemente querer matar aquella esperanza que hay en nosotros, que ha sido depositada dentro de nosotros. Por eso la Escritura dice que no es de aquel que corre, sino de aquel que permanece. Gloria a Dios. Amén. Usted sabe que en el estadio dice, y entendía todas estas cosas, yo se lo entiendo porque yo fui participante de eso, pero en el estadio son muchos los que corren, pero pocos son los que llegan a la meta. Y todos corren con un mismo propósito, ¿cierto o no? Todos corren para ganar el primer lugar, no para ganar el segundo ni el tercero, y mucho menos para llegar al final. Sino que todos quieren ¿qué? Llegar al principio, ser el primero. ¿Por qué? Porque hay más gloria en ser el primero. Ahora, el caminar con Dios tiene lo mismo, mis hermanos. Dios tiene campeones. Dios tiene campeones. Dios tiene hombres, y dice la Escritura. ¿Usted ha visto de la fama de los hijos de Dios? Los más famosos. Dice que fueron ¿qué? Aserrados, apedreados.
puestos en esto, puestos en aquello. Esos son los famosos de Dios. Hebreos 11. Esos fueron los famosos de Dios. Aquellos que le cortaron, a los que les cortaron el cuello, a los que colgaron, a los que masacraron. Dice la escritura, mis hermanos, que a uno de los apóstoles de Dios, eso no sé de dónde vendrá, pero dice que lo metieron dentro de un tronco hueco y después lo cortaron con una sierra. Creo que fue Isaías. Pero si usted lee la parte de lo que le dice la historia de los famosos de Dios, todos pasaron por adversidad. Uno de ellos, mis hermanos, el primer mártir ¿cómo le dice? Del Nuevo Testamento. El primer mártir del Nuevo Testamento dice que mientras lo estaban apedreando y lo estuvieron para matarlo, dice que los hombres, escuche esto, mis hermanos, los hombres, los que le estaban tirando piedras, dicen que vieron su rostro como de un Dios. Pero no pararon de apedrearlo, sino que le dieron muerte. Y aquel que vendría después a ser el gran Pablo fue el que estaba ahí aprobando todo eso. El gran Pablo fue el que aprobó la muerte del primer mártir del Nuevo Testamento. Entonces quiere decir, mis hermanos, que nosotros, le platico esto porque muchas veces nosotros, mis hermanos, sabiendo todas estas cosas, sabiendo que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero estos hombres no se dejaron que el enemigo hiciera estos estragos dentro de su vida, sino que permanecieron fieles y firmes en la fe que procesaban. Gloria a Dios. Sabiendo que el tiempo de ellos era, ¿qué? Bien mínimo por acá. ¿Qué le sucedió a Juan el Bautista? Juan el Bautista, por predicar la palabra de Dios, por apartarse para Dios y todo eso, una mujer mandó que le cortaran el cuello. Jesucristo dijo de los hijos de hijo de hombre, no hay uno más grande que él. No ha nacido uno más grande que él, de hijo de hombre. Sin embargo, también le cortaron el cuello. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, cuando nosotros meditamos en el caminar de Dios, cuando nosotros meditamos cuando aprendemos a conocer el enemigo de nuestras almas, tanto para podernos preparar para la ofensiva, como para también aprender las artimañas de él, entonces nosotros nos estamos preparando para vivir una vida más que agradable delante de la presencia de Dios. Ese es el propósito que debía de haber en cada uno de nosotros, el ser agradables cada vez más delante de la presencia de Dios. Y cuando el enemigo use, mis hermanos, como usó a Pedro, cuando el Señor Jesucristo dijo que lo iban a atrapar esa noche, también lo iban a ¿qué? Iba a morir. Señor, tal cosa no te acontezca. Pedro. Perdón. Pedro dijo, Señor, tal cosa no te acontezca. Y el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir Satanás? Quiere decir adversario, contrario. Tu enemigo y mi enemigo tiene un nombre, es Luzbel. Pero es Satanás porque es contrario a las cosas de Dios, ¿cierto o no? Entonces de esa manera es como tú lo debes de entender. Pedro en ese momento estaba siendo adversario a la voluntad de Dios. Por eso es que Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Nosotros necesitamos aprender cuando las cosas son contrarias a la voluntad de Dios, nosotros saber distinguir todas estas cosas. Pero cuando nosotros permitimos que las pequeñas zorras vayan destruyendo lo que Dios ya ha plantado o lo que usted ha estado trabajando en ello, porque créame, después de que nosotros vinimos al conocimiento de Dios, entonces ha habido un trabajo de parte de nosotros también. ¿Para qué? Para edificar nuestra vida. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Hemos aprendido a edificarnos a nosotros, ¿no? A ir, ¿cómo se dice? Trabajando en aquello que ha sido plantado dentro de nuestros corazones. Que dice que va a fluir ¿para qué? Para vida eterna. Entonces hay un trabajo que hay que hacer nosotros todos los días. Dice, aquel que está limpio, límpiese más. Y aquel que está sucio, ensúciese más. ¿Qué caso tiene? Si está sucio, ¿qué caso tiene? De todas maneras está sucio, pero si está limpio, dice que nos limpiemos más. ¿Cómo es esto? Está limpio, entonces hay que buscar la limpieza, que la limpieza sea superior. Gloria a Dios. Entonces todos los días, mis hermanos, nosotros debemos de meditar. Y si usted es de los que ya pasó el 2019 y no logró todas las cosas que usted quería en el Señor Jesucristo, pero ahora ha hecho planes en el caminar con Dios para el 2020, espero que Dios y el Espíritu Santo nos ayuden para que nosotros podamos alcanzar metas de ser unas personas que agraden más, o sean más agradables delante de la presencia de Dios y de los hombres. Amén. Porque nuestro líder, ¿qué? Creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Porque hay muchos que dicen, habemos muchos que decimos que somos grandes hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce de esa manera. Entonces las cosas deben de ser, ¿verdad? Deben de ser de los dos lados. Si estamos aquí para agradar a Dios, también debemos agradar a los hijos de Dios, o al mundo también debe de ver dentro de nosotros el rostro de Dios, o debe de encontrar algo. Realmente esta persona hace esto y esto y se le ve que es diferente. Pero si dejamos, mis hermanos, que aquello que ha sido plantado dentro de nosotros sea destruido, y recuérdese, las viñas, que era lo que dice, que significa o tiene como significado alegría y gozo. Por eso me encanta la parte donde dice, yo he venido para daros vida y daros vida en abundancia. Ahora muchos de nosotros nos hemos quedado con la vida que Dios nos ha dado, la esperanza de un día llegar delante de la presencia de Dios. Pero muchos de nosotros no hemos trabajado para tener una vida en abundancia en el caminar con Dios. ¿Y qué es trabajar para tener una vida en abundancia en el caminar con Dios? De cada día esforzarnos de una manera mejor para ser nosotros mejores personas, para ser alguien más agradable para todos los que nos rodean. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Colosenses 3:13. Así como el Señor os perdonó, perdonaos mutuamente. Así como el Señor os perdonó, perdonaos mutuamente. Una de las cosas que va a hacer, mis hermanos, si es que usted está pasando por eso, si usted y yo aprendemos a perdonar a las personas que nos han ofendido, entonces nosotros vamos a vivir una vida más agradable. Nos vamos a sentir mejor. No vamos a tener que andarnos escondiendo de aquellas personas que nos han hecho daño. Romanos 8, 26 y 27. Ya veo los niños entrando aquí. ¿Será que? Ay. Gloria a Dios. Andamos mal, ¿verdad? Con estos. La parte que encontramos, mis hermanos, en Romanos 8, 26, si no puedes perdonar, Dios te ha dado los medios, que es el Espíritu Santo de Dios. Si es que nosotros, mis hermanos, no hemos aprendido, no encontramos las armas necesarias para poder perdonar, entonces dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Entonces, pero nos ha dado también, dice, el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, es el ayo, es en el que nosotros podemos apoyarnos para nosotros ser para encontrar las respuestas a las cosas que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos. Amén. Amén. Jesús dijo, si obedecen mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Me pusieron nerviosos los chicos también.
Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué no hacemos una cosa, mis hermanos? Podemos continuar hablando de esto. Podemos hablar de la necesidad de perdonarnos unos a otros para nosotros vivir mejor. Posiblemente alguno de nosotros tiene algo escondido. Posiblemente hay algo. Hay personas, mis hermanos, que están caminando aún ya en el camino de Dios y no han sabido perdonar a sus padres. No han sabido perdonar a sus madres. No han sabido perdonar a aquel que hizo algo en contra de ellos. No les han sabido perdonar, y dicen, están caminando, son hijos de Dios. Sí, son hijos de Dios. Y están caminando, pero no están caminando en este mundo como deben de caminar, con la alegría que solo viene del hecho de saber perdonar. El perdonar, mis hermanos, no es algo que venga por naturaleza. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Amén. Ahora, si alguien nos ha ofendido, mis hermanos, y sabemos que nos ha ofendido y sentimos ciertas cosas contra él, ¿por qué no vamos? ¿Por qué este año usted no dice, yo voy a ir hasta esa persona que me ofendió y le voy a pedir perdón? Porque posiblemente sin darnos cuenta nosotros ofendimos a esa persona antes de que él nos ofendiera. Posiblemente la ofensa es algo como como una defensa que él tiene contra las cosas que nosotros sin querer queriendo le hicimos. ¿Se recuerda del chavo, del chapulín, que era el que decía así? Fue sin querer queriendo y andaba haciendo un montón de maldades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacía sin querer queriendo. Y muchas veces sucede en la vida diaria. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra actitud ofende a las personas que están cerca de nosotros. Nuestra arrogancia y qué sé yo. ¿Sabe usted por qué muchos van al gimnasio? Por arrogancia, ¿verdad? Por vanagloria. Por cuantas cosas, por las cosas que sean. Pero el gimnasio de Dios nos trae muchas más cosas y muchas más bendiciones. Si nosotros decidimos, mis hermanos, ir delante de la presencia de Dios el día de hoy y decirle, Señor, hay personas que pueden estar dentro de nuestro corazón que nos ofendieron y que todo eso, pero si nosotros decidimos perdonarlos el día de hoy, nosotros nos vamos a sentir mejor. Amén. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque decidimos derribar los muros que nos están separando, porque eso hace separación no solamente, mis hermanos, entre nosotros y la persona, sino entre nosotros y Dios, porque dice la Escritura que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si usted va delante de la presencia de Dios y ora teniendo rencor, entonces ¿usted cree que está la cosa bien? Dice, dice que cuando lleves a tu enemigo ante el juez, ¿qué le parece esa parte? Cuando lleves a tu enemigo ante el juez, en el camino hacia el lugar donde esté el juez, platica y ponte de acuerdo con tu enemigo. No vaya a ser que cuando llegues delante del juez, a ti sea el que te pongan en la cárcel. ¿Sabe a qué se refiere esa parte de la Escritura? Amén. Que antes de que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios, escudriñemos nuestro corazón. No vaya a ser que cuando estemos delante de la presencia de Dios, en lugar de nosotros salir edificados, salgamos más entristecidos. Por cuanto no aprendimos, por cuanto no nos pusimos de acuerdo con aquel. Hay otra parte que dice, antes de traer vuestra ofrenda al altar, para los que ofrendan. No me los asuste. Para los que ofrendan. Antes de traer vuestra ofrenda al altar, escudriñad vuestro corazón y mirad si no tenéis algo, un rencor contra un hermano. Entonces, antes de venir a traer la ofrenda, regrésate y pídele perdón a tu hermano. No vaya a ser que tu ofrenda no sea bien recibida. Así es, amén. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, hay en cuanto a eso? Del no saber perdonar. ¿Cuántos obstáculos hay para poder llegar delante de la presencia de Dios? Y nosotros no nos damos cuenta que hay cositas pequeñas que nos estorban la comunión de nosotros con Dios. Pueden ser pequeñas y pueden ser insignificantes, pero destruyen lo que es la paz y lo que es la felicidad que nosotros deberíamos de tener todos los días. Amén. Amén.
¿Qué le parece si doblamos nuestro rostro ahí donde está? Vamos a dejar a mi hermano Andrés que venga y nos guíe en oración o conforme el Espíritu le dé. Gracias, hermano Lucío. Muchísimas gracias. No sabemos si esté prendido este micrófono. Sí está. Siempre damos la oportunidad para ministrar. Siempre damos la oportunidad para orar.